odisea, pero no de giles, sino de ratas este fin de semana. En un ratito te voy a contar el escándalo que se armó por un artículo que escribí para Infobae el domingo y que levantó tantas opiniones que terminamos siendo TT. Sí, trending topic, carajo. Frío y viento en Buenos Aires, te dije, tanto que Red Solidaria anunció que está repartiendo comida caliente en Plaza de Mayo. Pero donde la cosa está caliente y en serio es en Olivos. Allí Macri repartió el juego y designó a Pichetto y a Frigerio para que se encarguen de dialogar con el kirchnerismo. Claro que desde acá seguimos marcando los pasos a los panquequeros nuestros de cada día. Los que ya cayeron dados vuelta y los que ahora mismo se están dando vuelta en el aire. Hoy nuestro sillón se llena de risas, de emoción y de política. ¿Quién dijo que no se podía dar todo eso junto? El responsable es nada menos que Nito Artaza, actor, comediante, productor, ex senador nacional y enojado con su partido, el radicalismo, por haberse aliado con el macrismo. Ojo que lo dijo desde siempre. Por otro lado, un peronista de toda la vida, Gustavo Menéndez, intendente de Merlo y expresidente del Partido Justicialista de Buenos Aires. Menéndez, que juega a ser modelo, es como la cigarra de María Elena Walsh, porque en política tantas veces lo mataron como las que resucitó. Buenas noches, bienvenidos entonces a la edición número 30 de Marcapasos. Y ahora sí, señores, pero buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Se me pusieron al revés la música antes de empezar. ¿Cómo les va? ¡Qué frío! ¡Dios! ¡Qué frío! Primero, antes, obviamente, el look, porque hoy es de mi amiga Leticia Carrosella, una genia total, que tiene ahí su mesón, ni más ni menos que en Rodríguez Peña y Quintana. Ahí está, así que ahí pueden encontrar todos sus looks. La verdad que veo el vestido divino, pero hace mucho frío, no me quiero ni siquiera destapar. Bueno, muchas cosas, obviamente un fin de semana absolutamente caliente, con recambio ministerial en economía. Vamos a tener obviamente los datos de todo lo que va a estar pasando, pero entre el recambio ministerial, entre la huida como rata por tirante de Duhovne, y las implicancias que tiene todo esto, vamos a estar hablando obviamente esta noche bastante sobre todo, porque hubo reuniones en Olivos hasta hace un ratito nada más y tenemos toda la información de lo que ha pasado ahí. Quiero empezar esta jornada haciendo un homenaje. En realidad el homenaje lo hizo él. Primero, se los presento, es el San Martín criollo, un profesor que decidió enseñarles lo que significa San Martín a sus alumnos, ni más ni menos que de esta manera, el señor Ricardo Oliveira. Miren. Todos y cada uno de ustedes saben por qué hemos pasado. Llegar hasta aquí es mucho, pero nunca es suficiente. El enemigo nos espera y espera bien armado. Ustedes son la esperanza de América. ¿Cómo estamos? Y llevan consigo lo más importante, su libertad. 300 años de masacre y de barbarie cubren nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir basta. Se acabó. Señores, sus hijos y los hijos de sus hijos recordarán este día con orgullo, porque le dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, donde cada hombre decida su futuro, sin importar su color, su linaje o procedencia. Porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y todos somos iguales ante la muerte. Porque cada hijo de la mujer merece ser libre y merece para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Y obviamente desde acá también nuestro aplauso a ese profesor
que se llama Ricardo Oliveira, de la Escuela Rural Agrotécnica Mariano Ramos de la Ramada, Burruyacú, Tucumán. Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que esta lección, esos chicos no se la olvidan, obviamente, nunca más. Ustedes vieron cómo empezaron, ¿no? Todos medio burlándose, medio riéndose, y cómo de golpe el espíritu sanmartiniano los metió del todo adentro, y así terminaron estos chicos percibiendo, ni más ni menos, lo que era el grito de viva la patria de ese patriota, que es en este caso ese maestro divino, ese maestro rural. Bueno, les dije que había sido un fin de semana realmente fuerte, desde todo punto de vista. Básicamente por lo siguiente, empezó con una reunión en la Quinta Los Abrojos. Ustedes saben que el presidente es uno de los pocos que yo recuerde, presidentes de la era democrática, que huye de Olivos todos los viernes. Se va a su casa de fin de semana, ahí en Los Abrojos, donde claramente se siente como mejor, donde juega sus fulbitos cuando lo necesita el fin de semana, etc. Y ahí hubo una reunión entre él y los que van a ser inexorablemente sus sucesores, ahora o en algún momento, pero digamos sus dos adláteres, tanto María Eugenia Vidal como Horacio Rodríguez Larreta. La reunión fue bastante dura y de lo que pudieron lograr desde esa reunión fue concretamente poder salir con un nombre para reemplazar a Duhovne. Pero el gran tema con el reemplazo de Duhovne, y me parece que ahí me quiero detener, es que Duhovne estaba ido desde el lunes. Y estaba ido por decisión propia. Cuando yo este fin de semana salí a escribir en el portal Infobae una nota que claramente descalificaba a Duhovne, por lo menos desde un lugar de traicionero, es justamente porque en realidad vos podés tener todo el derecho del mundo a querer irte en una situación crítica o a pensar que lo mejor que le puede pasar al propio gabinete es tu salida. Lo que no tenés derecho es a, digamos, que todo esto se sepa por tu propia boca, de los periodistas de turno, tus amigos, etcétera, para cuidar tu propio trasero y claramente en el medio de todo esto, digamos, dejar expuesto como dejaste, para mí, como dejó Duhovne al presidente. En realidad, un presidente que después de la elección claramente estaba débil. Y sin embargo, Duhovne no tuvo ningún empacho en decir yo me voy. De hecho, no estuvo en ninguno de los anuncios. Imaginemos que no estaba de acuerdo. Bueno, no estaría de acuerdo con los anuncios, pero lo concreto es que él se debe o le debe lealtad a la misma persona que le dio la posibilidad de estar dirigiendo los destinos del país durante todo este tiempo. Duhovne nos deja a todos nosotros 4 millones más de pobres, un dólar que empezó en 16 y terminó en 60. Le pagamos hasta las chocoarroz, ¿recuerdan? Y le pagamos todas las cenas que tuvo con Christine Lagarde en su casa y algunas otras cosas más. El señor se va un 78% más rico de ese ministerio. ¿Por qué? Concretamente porque él tenía toda su cartera dolarizada y toda su plata en el exterior. Nos prometió en más de una oportunidad que la traía de nuevo acá y nunca la trajo. Así que Duhovne, besitos, pero para mí seguís siendo una especie de hombre rata. Hablando de hombres ratas o de gente, tortillas, panqueques, lo que usted quiera, se ha convertido en un berenjenal este país. Ustedes vieron que, claro, cambió todo. Cambió el humor, de golpe iban a ganar unos, ganan otros. Miremos entonces las panquequeadas de estos últimos días. Hoy, feriado, y para relajarnos, te propongo un juego. ¿Sabías que Taxco, una ciudad mexicana, es considerada la capital mundial de la plata? Y que New Smyrna, en Estados Unidos, es la capital mundial de los ataques de tiburones. Ok, te estoy dando información que te interesa quizá poco. Pero si te digo que Argentina es la capital mundial del panqueque... Mucha gente pide una buena receta de panqueques. Anótate esta porque está muy, muy buena. Te voy a mostrar varios ejemplos para justificar mi teoría. El primero en esta lista es el escritor Federico Andajasi, defensor acérrimo del gobierno que en las últimas horas, ¿cómo decirlo?, panquequeó a tal punto que borró todos sus tweets. Pero la gran panquequeada nacional post-derrota Paso arrancó con un colega que sin despeinarse y con su mejor cara de póker se animó a decir esto. Yo no llegué a dimensionar en toda su envergadura e intensidad el daño que el ajuste, los tarifazos y la política económica en general le terminó haciendo a vastos sectores de la clase media y también a los más pobres.
Sos cara dura. Huevo, harina, leche, manteca, dulce de leche y reunión con el candidato ganador para armar un buen panqueque de Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, quien conoce bien esta receta. Creo que el hecho de que me hayan recibido y escuchado las cosas para tratar de vuelta, encontrar puntos de encuentro, calmar un poco a la gente y pensar el país para adelante es muy positivo. El tema es que unos días antes escribió lo siguiente en su tweet. Ay, Marquitos, Marquitos. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Por suerte, existe Margarita Barriento. Siempre defendió a Macri. No, Nancy, hace unos días lo criticó. Pero pucha, no puede ser. Vos no, Margarita, vos no. La situación económica de la gente en estos últimos tiempos ha ido empeorando, ¿no? ¿Coincidís en que estas medidas después de una derrota llegan un poco tarde para la gente? Sí, por supuesto. Llegaron demasiado tarde. En fin, el último que apague la luz, o mejor dicho, que se coma una buena panquequeada. Bueno, los panqueques están a la orden del día, pero son los tiempos que nos tocan vivir, así que esperemos que sea para el bien de todos. En realidad, más que panqueques, lo que se necesita en este momento seguramente es que podamos escucharnos unos a otros, ¿no? Me parece que en realidad lo que propuso Alberto Fernández como propuesta electoral y de campaña y que mucha gente seguramente compró, es justamente tratar de evitar o tratar de ir dejando atrás un poco la grieta. Así que me parece que en realidad de eso se trata. Tuve una experiencia un poco extraña durante el fin de semana, debo decirlo, y me la busqué, así que quédense tranquilos, no me voy a poner en víctima acá, ni mucho menos. Pero me sucede mucho últimamente que cada vez que yo opino algo de política, salen muchos a cuestionarme, gritarme o minimizar mis dichos, básicamente recordando historias que tienen que ver con lo personal o hasta con mi peso corporal. Esto en general nos pasa mucho a las mujeres, ¿saben? Nos pasa mucho que nos echan en cara desde con quién nos acostamos hasta qué fue de nuestra vida, pero me parece que en realidad, más allá de una cuestión de género, acá hay una cuestión, digamos, de falta de respeto que es grave. Así que agradezco, además está decir, a todo el colectivo de periodistas argentinas que salieron al cruce justamente de aquellos que no se aguantan discutir ideas y salen a decir barbaridades. Como por ejemplo, digamos que yo le hice 3 hijos a un funcionario para quedarme con los días, con las cuotas alimentarias. Así que con eso les digo todo lo que tuve que tolerar durante el fin de semana, solo por salir de alguna u otra manera en defensa de Macri, acusando a su ministro que lo había abandonado en el medio del río. A ver, de eso se trataba. Porque, digamos, yo no estaba diciendo que Duhovne era un hombre rata o una rata básicamente porque, por lo que hizo en el ministerio. Yo estaba diciendo que en realidad en épocas y de desequilibrio político, en un momento de debilidad política, renunciarle como le renunció, primero por los diarios, o mejor dicho, haciéndolo trascender por los diarios, era cuidar su propio trasero y quererse ir en un momento muy, muy terrible. Ustedes saben que hoy estuvo el presidente a la mañana en un montón de reuniones en la Quinta de los Abrojos y después las continuó en Olivos. ¿Por qué continuó esas reuniones en Olivos? Porque tiene que hacer una task force muy fuerte, no solo habiendo nombrado a Lacunza, que además dejó a varios de los colaboradores que tenía antes Duhovne, sino también que mañana a la mañana, con todo esto no alcanza, porque ya hoy los mercados mostraron muchos cimbronazos. En Argentina no hubo bancos, pero sí hubo cimbronazos a nivel internacional. No solo eso, hace un rato nada más estaba leyendo en el portal Infobae justamente, que están ya saliendo a decir que hay quienes les están pidiendo, hay unos bancos, justamente, lo voy a leer directamente porque esto se publicó recién, concretamente hay bancos que habían hecho préstamos a la Argentina por 2.600 millones de dólares que se los estarían pidiendo por anticipado. Así que eso no es poca cosa y entre otras cosas en el medio de un fin de semana, que no sé si ustedes fueron a algún supermercado, pero creo que todos nos abalanzamos al supermercado a tratar de ver si comprábamos con precio de ayer algo, ¿no? Cuando la gente se abalanza sobre los lugares para digamos, para comprar, es porque siente, ni más ni menos, que el dinero les quema.
¿no? Y eso es parte de la manera en donde empieza la rueda inflacionaria o hiperinflacionaria. Vamos a hablar un minuto nada más con Ismael Bermúdez, un colega y amigo también, que está justamente para contarme, ni más ni menos, con Fernando Moreno, para contarnos justamente cuáles son el resto de medidas, porque hay quienes se quedaron afuera de todas las medidas principales que nombró el gobierno. Por ejemplo, los jubilados. ¿Cómo estás, Ismael? Buenas noches. O Fernando, estás vos con él, ¿no? Sí, estamos con Ismael, ya te paso directamente con él. Sí. Dale, buenísimo, Hola, gracias. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Ismael, ¿cómo estás? Bueno, queríamos saber básicamente, digamos, cómo estuvieron viendo en estas últimas horas, digamos, todas las medidas que están por tomar el nuevo equipo económico, cómo se sintió, si se sintió la baja del IVA en los productos de primera necesidad y por otro lado, si hay algún tipo de paliativo pensado para los jubilados. Bueno, en primer lugar, con el tema de la rebaja del IVA, evidentemente los consumidores no tienen la capacidad de controlar efectivamente los precios, porque nosotros cuando compramos el producto ya lo compramos con el IVA ya incorporado. De ahí es que ha habido actitudes de lo más diversas. En algunos casos efectivamente aplicaron alguna rebaja, otros no, otros están a la espera. Todavía hay una fuerte confusión. Y la mayor confusión la tenemos los consumidores porque no sabemos efectivamente si se aplica o no. A mí personalmente yo vi que recorriendo 2 o 3 supermercados, fuertes diferencias de precios en un mismo producto, lo cual está justamente indicando de que quizá alguno aplicó alguna rebaja del IVA, otros quizá dejaron la cosa como está y otros inclusive quizá incrementaron los precios por las dudas. Claro, el otro tema, perdóname, del IVA sí, es una medida... No, digo, el otro tema es que por lo menos lo que yo vi el fin de semana y colegas del canal también, es justamente el hecho de que han sacado, digamos, el IVA, bajaron el IVA, pero sacaron las promociones, ese 2x1, el 70% en la segunda unidad, etcétera. Entonces, digo, la verdad que son un montón de cosas. Eso también. Sí, ¿me escuchás? Yo te escucho, ¿eh? Te estaba escuchando. Ahora sí, ahora... No, digamos... No, porque habíamos perdido el sonido. No, pero digo... efectivamente, es como vos decís, el gran tema... Sí. No, decime vos, quería saber esto y más que nada los jubilados, digamos, si hay algo que tiene que ver con los jubilados, algún anuncio para los jubilados. Sí, bueno, se espera algún anuncio, el sábado a la noche desde Jefatura de Gabinete habían dicho de que iba a haber un adelanto del aumento que se tiene que otorgar en el mes de diciembre. Ese aumento de diciembre anda en el 9,5% y se había dicho que se iba a adelantar. En el día de hoy ya ahí empezaron a poner algunas dudas sobre la efectivización de una medida de esa naturaleza. Se está hablando de algún plus, etcétera. Los jubilados, hay que decirlo con toda claridad, son uno de los sectores que más han perdido poder adquisitivo. Al cálculo que hay hasta el mes de julio, estamos hablando de... Respecto del momento de la fórmula que se aplicó, esta nueva fórmula, perdieron un 15% de poder adquisitivo. Cuidado con esto. Y con este golpe inflacionario, si las cosas siguen como está, hacia fin de año podrían estar perdiendo mucho más del 20%. Entonces, aquí la clave es que tiene que haber efectivamente algún tipo de refuerzo y no alcanza con el tema de la rebaja del IVA porque el golpe inflacionario es muy, pero muy fuerte. Obviamente. Hay todavía una gran incertidumbre hoy en la Argentina respecto... Sí. No, yo lo que te iba a decir era esto, digo, yo lo que no entiendo es, la devaluación fue de un 25, un 30%. Ahora, los precios se incrementaron en el acto entre un 20 y un 25%. Y la devaluación no va directo entera a los precios, digamos. Acá me parece que en el medio hubo un montón de especulación también, por la desesperación obviamente que hay, ¿no? Claro, pero vos no te olvides también lo siguiente, en un momento la cotización del dólar superó los 61 y 62 pesos y llegó a rozar los 63. Después hubo una intervención del Banco Central obligando a los bancos a vender dólares y por eso retrocedió. Bueno, en ese momento
la devaluación del peso había sido muy mayor y bueno, efectivamente el gran problema que había es que no había precios en la economía, o sea, el proveedor del supermercado o del negocio no quería entregar la mercadería porque no tenía precio y entonces muchos remarcaron por las dudas, etcétera. Después cuando vino el retroceso del dólar de 63 a 58, dejaron las cosas como está. Después sale el tema de la reducción del IVA. Ahora vuelvo a señalar, como la reducción del IVA todavía no está claro cómo el negocio va a descargar el IVA, porque el proveedor del supermercado, el proveedor del negocio, le vende con IVA el pan o le vende con IVA el producto que está con reducción del IVA. Claro. Y el comerciante todavía no sabe cómo lo va a descargar. Claro, entonces, totalmente. hay muchas consultas con sus propios contadores para ver efectivamente si corresponde aplicar la reducción del IVA o no corresponde. Claro. Y bueno, eso se va a ir aclarando seguramente en el curso de esta semana, pero el daño ya está hecho y todos sabemos que una vez que los precios aumentan es muy difícil que haya algún tipo de retroceso porque seguimos en un ambiente de mucha volatilidad, de mucha incertidumbre y bueno, nadie quiere perder y el comerciante menos y por eso mantiene los precios tan pero tan elevados en medio de una situación que sigue siendo muy difícil porque mirá, hoy Nancy, aquí es feriado, sí, pero en el exterior no. Y el precio de las acciones y de los bonos argentinos se desplomaron. Cayeron de manera muy pero muy fuerte, más del 15% se desplomaron. Entonces viene el gran interrogante, en el exterior, ¿le soltaron la mano ya al nuevo ministro de Economía? Porque en el exterior sabían que Hernán Lacunza ya había sido designado ministro. ¿Por qué se comportaron de la manera tan negativa y adversa como se comportaron en el día de la fecha? Es para y acá charlar. Está el otro gran interrogante. Es para el charlar. FMI va a ser el desembolso. No, el FMI va a ser el desembolso de los 5.000 y pico de millones de dólares que tiene que hacer en septiembre. Bueno, el silencio del FMI también está agregando mayor incertidumbre y creo que todo eso se refleja en los precios de la economía y por eso nuestro salario, que todavía está con los niveles anteriores a la devaluación, tiene que hacer frente a precios que vienen con la fuerte remarcación por la disparada del dólar. Ismael, te agradezco muchísimo, como siempre, muchísimas gracias por estar siempre. Realmente uno de los periodistas más lúcidos y más claros a la hora de hacernos ver cómo la economía remarca nuestros bolsillos. Yo rápidamente, ahí está Nito Artaza. ¿Ustedes recuerdan que Nito Artaza se hizo así como ultra archiconocido, más allá de su carácter de ser actor, obviamente, por el famoso Corralito, ¿no? Y cuántas idas y vueltas. Yo vengo de ver la película de Darín que cuenta justamente en el medio de todo esto, nos hace volver a aquellos momentos. Fue uno de los primeros en pegarle a Mauricio Macri, en despegarse de Mauricio Macri, y me imagino que hoy, en más de una oportunidad, debe estar diciendo, yo les dije, vamos a estar ahora sentados ahí, pero antes a vos y a todos los televidentes les quiero compartir la tapa del diario BAE, porque una de las cosas que tiene este programa es que anticipamos la tapa del diario del otro día. El título principal dice: el gobierno anuncia medidas para calmar a un mercado que ya alerta por el default. Recién lo decía Ismael Bermúdez, ¿no? El hecho de cómo están las acciones en el exterior del país y qué pasó justamente con el riesgo país. El designado ministro de Hacienda dará una conferencia de prensa antes de la apertura de la City. La industria caerá más del 6% en el año y retrocederá a niveles de la crisis del 2008. Macri ratificó a Peña y busca cohesión interna, pero la UCR mira desde afuera. Habló Alberto Fernández, dijo que no cambiaría nada en la Corte y apuntó contra los jueces federales. Algunos de los títulos de hoy, obviamente, de este diario, que además habla de la Odisea de los Giles, justamente la película que acabo de ver hace un ratito nada más, me quedé súper impactada. Lideró la taquilla con 316.000 personas y viene por un récord. ¿La viste vos ya? A vos te pregunto, señor. Ah, sí, a vos. ¿Cómo te va? Se me cae. Casi. Qué lástima. Quédate ahí para que no haya gozo. ¿La viste o no la viste? No, a esa no la vi. Todavía no la viste. Bueno, ya la vamos a ver. Qué lástima que no tomó el director el blooper. Estuvo a punto de volcarme directamente el
sillón de marcapasos. Ahora sí, antes de todo, vamos a presentar al señor Nito Artaza. Su vida genera preguntas ideales para un programa de entretenimientos. Me imagino, por ejemplo, a Santiago del Moro preguntándose: ¿dónde nació Nito Artaza? Corrientes. No, en Buenos Aires. ¿Creció en Villavista? ¿En Buenos Aires? No, en Corrientes. ¿Sus éxitos artísticos los tuvo en Corrientes? ¿En la provincia? No, en la avenida, en Buenos Aires. Su popularidad hace que la gente ni sepa que se llama Eugenio Justiniano Artaza y lo ve como Nito. Un Nito que se puso serio en 2001 cuando el corralito con C de Caballo le atrapó los ahorros a él y a una clase media confiada. Nito encabezó las protestas, pero ya venía con la política en la sangre. Así, sumó como senador en 2009 y jamás faltó a ninguna de las 112 sesiones durante su mandato. Nito Artaza, que en sus orígenes se llamaba Zapucay, formó un dúo emblemático con Miguel Ángel Cheruti, que arrasó las taquillas durante 10 años. Hoy encarga a Alvin, uno de los personajes gay de La Jaula de las Locas, junto a Raúl Lavie. Padre de 3 hijos, su vida sentimental es de telenovela. La relación con su actual esposa, Cecilia Milone, data con intermitencias desde 2001. En el medio se separó y se reconcilió con Cecilio Oviedo. Ambas tuvieron enfrentamientos bravos entre sí, pero en los últimos tiempos firmaron la paz. De Zapasoareña va hacia el enojo con su partido. El macrismo es un accidente en la historia del radicalismo, dice Nito Artaza, que hoy se sienta en el sillón de marcapasos. Pero buenas ¿Cómo noches. te va, Nancy? Muy bien. Qué romántico esto. No deja de ser romántico. Sí, pero este recién sillón. casi te me matas. Sí, claro, pues no estabas vos ahí. yo seguí Entonces de él largo. se dio vuelta y casi se le va el sillón encima. Hubiera sido un momento impresionante. Pero Bueno, ¿por qué no lo siguieron filmando? Hubiera sido más lindo. no era para tanto. No, Nito, ¿cómo estás? Muy bien, bien, trabajando, haciendo teatro, pero con la preocupación constante que tenemos todos los argentinos, sobre todo por esta incertidumbre y obviamente tratando de transmitir optimismo, de pensar que todas las crisis pasan, pero lo grave es que deja gente en el camino. Obviamente. Desde el punto de vista social, económico. Sin Ahora, embargo, yo creo que hace falta todo lo que por ahí a veces no ponen, ¿no? Prudencia, serenidad, patriotismo, porque hace falta mucho más patriotismo acá para ver cómo se consensúa que el gobierno siga gobernando, tome las medidas ya paliativas, pero que gobierne no pensando ya en hacer una campaña, sino que en estabilizar las variables para que la ciudadanía no siga sufriendo, ¿no? Después que vos estés acá, tenemos ya sentado en el otro sillón, en el sillón de espera, ni más ni menos que uno de los intendentes del conurbano, ¿no? Sí. Que es el intendente de Merlo. Sí, por supuesto, lo saludé recién. Sí. Y vos sabés que en realidad es un momento bastante especial para todos, básicamente porque en realidad estamos todos mirando, en principio, al presidente. ¿Cómo reaccionó para vos el presidente? Bueno, yo ya me manifesté, realmente hasta yo tenía bronca en mi casa y sin embargo me serené y dije que el presidente no se había dado cuenta que no solamente que había hecho una mala elección, sino que había hecho un muy mal gobierno. Y me parece que recién al otro día pudo corregir, porque seguramente llevado por esa situación, pero me pareció que ahora sí lo veo casi sin reacción al presidente y ojalá Dios quiera que no sea así, que el gobierno pueda tomar, como te decía, medidas que puedan ser, aunque sea paliativas, pero yo creo que él nunca se dio cuenta de lo que ocurría y la ciudadanía, hubo un voto, no es solamente lo económico. Creo que los profesionales, el trabajador, los jubilados, la clase media, los sectores más pobres, se dieron cuenta que no había un proyecto nacional. Hubo un voto, como decía Scalabrini Ortiz, desde el subsuelo de la patria. Se dieron cuenta que no había un proyecto, sino había un proyecto foráneo, que nos hablaban de los mercados, del mundo, Ahora, vos del fíjate Fondo una cosa. Monetario, y se despertó ese domingo.
se despertó y creo que ahí cayó en esa cuenta el propio gobierno, ¿no? Ahora, hay algo que es insólito, porque es que yo lo noté durante toda la semana pasada, y es que tanto el presidente como el presidente pseudoelecto, no sé cómo llamarlo, Alberto Fernández, tiene una figura, es un ciudadano más, pero con un peso propio, digamos, político e impresionante en este momento. Sí, por supuesto, pero por eso hay que cumplir institucionalmente con todos los pasos. Pero vos fíjate que los dos se alertaron y se preocuparon básicamente por hablarle al mercado, digamos, que es lo que ambos dos querían calmar y siguen queriendo calmar, ¿no? Claro, porque en el medio hay un corresponsable de esta crisis, que vos, recordando lo del corralito, en el 2003 la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario sacó una conclusión que el Fondo Monetario fue corresponsable de la crisis de Argentina. Total. Y ahora lo va a tener que volver a hacer porque es corresponsable de esta crisis, estos acuerdos firmados por este gobierno, el endeudamiento brutal que tuvimos, el préstamo a un país insolvente, nos da argumento como para decir que hay que replantear ese acuerdo. Con todo respeto, hay que replantearlo y deben entender que el Fondo Monetario es nuevamente corresponsable de esta crisis. No es que estamos diciendo, no, queremos no pagar, no, pero va a haber que hacer un replanteo, Nancy. Porque... Obviamente, eso está clarísimo. Y te digo más, este fin de semana fue Horacio Berbisky en el Cohete de la Luna, que dio algunas, digamos, la verdad que casi transcribió lo que fue la conversación entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Y hay un momento donde directamente Alberto le dice algo así como: tenés que renegociarla con el Fondo Monetario porque estás incumpliendo. Y Macri le contesta, no, yo no estoy incumpliendo. Sí, estás incumpliendo. Dile a Duhovne que te cuente, o sentate vos a leer, o te está mintiendo, le dijo directamente. O sea, una situación compleja. No, y en el medio también la población que sufre esta remarcación de precios por la suba del tipo de cambio, que tal vez tiene el Banco Central algún mecanismo para poder bajarlo, porque tiene todavía algo, sin gastar todas las reservas, digo, pero por lo menos contenerlo. Yo creo que hay que poner el esfuerzo hoy. Acá tienen que entrar a jugar. Mira, los gobernadores... Te pregunto algo. Vos fuiste uno de los... Un minuto. Vos fuiste uno de los primeros en claramente diferenciarte o empezar a decir, este gobierno no es así, la alianza con Macri no va para el radicalismo. Yo, antes de las elecciones y después de haber sido electo, ya Macri no compartía esa idea. Bueno, ¿vos sentís que el radicalismo ya está fuera? Yo creo que sí que va a tomar distancia después de esta elección. Sí, es incompatible el radicalismo con las ideas que proponía Mauricio Macri. Cuando asumió el CEO de la Shell anglo-holandesa para cuidar los recursos energéticos no renovables de la Argentina, es decir, el petróleo, para llevar adelante la política, ahí debió renunciar la Unión Cívica Radical a acompañar a Macri. No era natural, es incompatible todo lo que ha hecho Macri con lo que no me des nombre, pero algunos de los que están por ahí ya te dicen, Nito, ¿qué razón tenías? No, yo no busco eso, viste que la política es así, pero tampoco sería feo decirle a la gente, ¿te acordás lo que decía? No. Yo tuve una posición y la sigo. Pero para vos el radicalismo ya está fuera, o sea, la alianza de gobierno. Sería lo mejor, hasta sería inteligente que haga una oposición fuera del PRO, porque podría ser tiene senadores, diputados, gobernadores, intendentes. Hoy el presidente armó una nueva entente política, mesa política, donde claramente ya no está Monzó, pero está Patricia Bullrich, por ejemplo, donde sumó a los gobernadores, creo que se van a reunir todos los lunes que lleguen, porque estamos en una crisis tan impresionante, tan impresionante. O sea, nosotros estamos pensando ahora cómo está el mercado. Ahora, si mañana a los mercados se les ocurre saltar el dólar a 70, tenemos de nuevo otra corrida y que sería terrible. Sí, por eso hay que ser muy prudente, ¿no? Y debe tener respaldo político. Me parece que hace falta patriotismo acá, no maquiavelismo, porque también la oposición tiene que darse cuenta que tiene que ser responsable. Quienes van a ya no hay margen para que el gobierno pueda dar vuelta a esta elección. Quienes van a gobernar en el futuro, que aparentemente es Alberto Fernández y el Frente de Todos, también tienen que superarse a lo que han hecho, tienen que gobernar mejor, porque también no venían bien y este gobierno profundizó la crisis.
Entonces todos tenemos que ser responsables. ¿Por qué digo que no tenemos que ser soberbios, Nancy? Porque desde el 83 para acá aumentó la cantidad de pobres y los problemas graves sociales de la Argentina. También. Entonces no fracasó la democracia, fracasaron los demócratas. Entonces no tenemos que ser soberbios, sino al contrario. Hay que buscar el buen diagnóstico y sacar al país, sobre todo hacer política hoy para los pobres. Los ricos ya lo tienen todo resuelto. Por eso te digo que la clase media que parecía acomodada se dio cuenta con esta elección de que no había un proyecto que los incluía, al contrario. Pero igualmente, Nito, te digo, a mí, ¿por qué te señalaba recién que tanto los dos candidatos a presidentes hablaron mucho de los mercados? Porque yo creo que estamos en una situación con este último 20% de aumento, con los jubilados 15% abajo durante todo el año, etcétera, de ya no estar rebajando el IVA, estar repartiendo alimentos. O sea, me parece que hay gente que se está muriendo de hambre y esto es real. Por supuesto que sí, es hambre. Estamos para cajas pan, digo, a ver, por más que sea arcaico y antiguo. Eso es una de las cosas que le iba a preguntar a Menéndez. Menéndez, perdón, un minuto nomás. ¿Cómo está viendo? Ya se va a sentar acá también y vamos a tener tiempo con usted. Pero ustedes con Urbano Merlo, digo, zona más terrible no puede haber. Son los gestores de la victoria de la fórmula Fernández. Usted ganó por un 63% en su caso, en su distrito. ¿Cómo está la gente ahí? Mal, muy mal. ¿Usted está repartiendo alimentos? A más de 57.000 personas por mes. Y cuando arrancamos teníamos en el 2015, primero otro país, ¿no? Con un presupuesto que era menor que el que tengo ahora, pero que me alcanzaba para muchísimas más cosas. Y arrancamos con casi 1.200 personas que teníamos en aquel momento en comedores. ¿De 1.200 a 57.000? Sí. Y a eso tenés que sumar las decenas de miles de niños que tenemos en los comedores escolares, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, pero ahora vamos a estar hablando, obviamente, de todo eso, pero... Decía Gustavo, yo a veces me criticaban porque... yo vengo siempre de mi provincia, de Corrientes, y había maestras que me decían, Eugenio, pues yo no, Eugenio, por favor habla con el gobernador o habla con alguien porque los chicos se nos desmayan en la escuela. Y efectivamente, Nancy, era así, lo dice uno con mucho dolor porque no queremos vivir, no queremos esta Argentina y queremos que siga sufriendo de esta manera. Por eso yo creo que acá hace falta mucha responsabilidad, hay que olvidarnos un poco de la campaña y garantizar al menos la seguridad alimentaria de los ciudadanos. Y después ver de la manera que se va a salir. Yo creo que hace falta mucho consenso político, como te decía, y tener un proyecto nacional que nos incluya a todos. Yo creo que Macri pensó siempre en gobernar solamente para un solo sector. Y por eso yo tomé distancia de primer momento. Y hay que ver también qué quieren las corporaciones, porque dolorosamente en el mundo... No, son las primeras que salieron corriendo a verlo a Alberto Fernández o a condicionarlo o lo que fuera, veremos cómo sigue esa historia. Ahora, ¿te ves volviendo al radicalismo si el radicalismo se separa de Macri? Sí, yo creo que sí. No tengo duda, creo que sería lo mejor, sería... primero hay que pedirle disculpas a la ciudadanía en una convención por haber acompañado este proyecto que fue antinatural para el radicalismo. Fue un accidente en 128 años de historia. El radicalismo no es esto. El radicalismo son políticas de Ilia o de Irigoyen. Ahora, lo loco es que en realidad... El PF. Ahora, hay algo que es cierto, digo, este va a quedar como el tercer gobierno radical del periodo de la democracia. Lamentablemente es así. No, este es el gobierno de Macri, lamentablemente fue casi un furgón de cola el radicalismo, pero sí, nosotros lo decíamos en la convención de Gualeguaychú, cuando yo me opuse ya en aquel momento era senador, decíamos, si esto va bien, el mérito es para Macri, si va mal le van a echar la culpa al radicalismo, que es quien llevó territorialmente a ayudar a que llegue Macri. Pero yo creo que tiene mucho para dar todavía el radicalismo. Y en esta crisis también, con los senadores, con los diputados, con los gobernadores, el Congreso debe reunirse para ver qué se va a hacer con la deuda. Va a ser una aspiradora de sueños. El Congreso debe reunirse para decirle a este gobierno por qué tenemos dolarizadas las tarifas. ¿Por qué la señora que nos está escuchando hoy o el trabajador cobra en pesos y las tarifas están dolarizadas? Cobra en pesos devaluados y se va endeudando en las tarifas, en el precio de lo que está pagando. Bueno, ya Alberto Fernández dijo que él iba a tomar alguna medida respecto a eso y veremos. Va a terminar siendo... Yo no tengo duda, el radicalismo va a salir de ahí, ojalá lo hagan los jóvenes dirigentes, los intendentes, los gobernadores más jóvenes.
los dirigentes, la Franja Morada, la Juventud Radical, nada tiene que hacer ahí. Nito, ¿quién para vos, ¿no? En escala de peores presidentes argentinos de los últimos tiempos? ¿Dónde lo ponemos a De la Rúa? ¿Dónde lo ponemos a Macri? ¿Dónde lo ponemos a Menem? No, a mí no me gustaría ser ingrato de forma personal. Como proyecto me parece, cualquier proyecto que haya habido una dictadura es uno de los peores, ¿no es cierto? Sí, obviamente, pero estoy hablando de la democracia. Pero de la democracia, este es uno de los proyectos más flojos. No me refiero personalmente al presidente, es nuestro presidente, lo trato con respeto, que merece, pero como proyecto me parece muy malo, porque siempre se pensó en dejar afuera la mitad de los argentinos, me parece. Siempre se pensó, yo lo conozco mucho a Mauricio de hace mucho tiempo, al señor presidente, pensó siempre en el derrame y se dejó llevar por todo eso. Vos le decís señor presidente y se le fue Duhovne y lo tuteaba en la carta de despedida sin hacer ninguna autocrítica. Claro. ¿Vos qué entendés de política? ¿Entendiste cuando yo critiqué a Duhovne porque se fue de la manera que se fue? Sí, entendí lo que quisiste decir, realmente. Pero te guías por las redes sociales, todo lo que te dicen. La falta de respeto realmente a una dama como vos. Pero Nito, muchísimo. Eso es lo que hay que terminar además con la intolerancia en la Argentina de hoy. Estamos tan débiles que hace falta consenso, hace falta ideas, hace falta una unión detrás de un proyecto, por lo menos en este momento. Sí, obviamente. Estamos en un momento bastante crítico, la verdad que esto es así. Caballero, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Lo invito. Siempre es un gusto. Pero por favor. Y ni te cuento comer asaditos. Asadito, porque tenemos relaciones, tenemos relaciones por afuera también. Aunque sea lo paguemos en cuota. Exacto, en cuota. O Menéndez nos invita. Vamos a presentar justamente, te invito a que te quedes vos también escuchando en principio la presentación de este hombre que ahora se va a sentar conmigo acá, que es uno de los gestores de la victoria de los Fernández y se llama Gustavo Menéndez. Escuchen esta historia. El abogado Gustavo Adolfo Menéndez tiene 52 años, es intendente de Merlo y casi con seguridad será reelecto al decir de los votos que sacó en las PASO. 63% y arrasando a su contrincante interno Raúl OTC. Y en su terruño, María Eugenia Vidal apenas orilló el 19% de los votos. Tiene nombre de poeta, Gustavo Adolfo, pero su vida tiene más drama que metáforas. No fue reconocido por su papá, por lo que lleva el apellido de su mamá, Yolanda Menéndez, una laburante y militante peronista que fue concejal de Merlo en 1983. No sabía ella, claro, que 30 años más tarde, su hijo Gustavo juraría el mismo cargo. Pero antes sucedieron encuentros y desencuentros, por decirlo de algún modo, alianzas y rupturas con el kirchnerismo, al que apoyó en 2003, le complicaron su historia hasta que en 2011 se alió a Duhalde y luego en 2013 con Massa. 2 años más tarde volvió al kirchnerismo y entre 2017 y 2018 fue presidente del Partido Justicialista Bonaerense. Papá de Santino y de Sofía, Gustavo Menéndez tuvo tiempo hasta para sentirse modelo, pero de revistas. La crisis de los 50 le pegó fuerte y se regaló un book con fotos suyas muy posadas. ¿Lo habrá traído como regalo a Marcapasos? Pero buenas noches, muchas gracias por estar acá. ¿No trajo el book para que yo lo viera? No, vos sabés que es una historia, me cargan más mis amigos por ese book. En vez de hacer una fiesta para 500... ¿Hiciste un book para vos? No, hicimos un partido de fútbol con mis amigos de toda la vida, con un asado, cuando cumplí 50 años. Y ahí presenté el book para mis amigos que se mataban de la risa. Pero si hubieras hecho un book para amigas todavía se hubiera entendido un poco más. ¿Sabes por qué? Yo siempre fui el croto de la banda. De la banda. Sí, entonces jugué un ratito ahí. Y aparte que le quede para mis hijos, como fui papá tan viejo, a los 42 vino Santino y a los 49 vino Sofía. ¿Y ya te separaste? Y bueno. Son cosas que pasan Esa en la vida. Esa es la crisis de los 50. Eso le pasa a todos. No, la crisis la tengo de los 5 años, calculo yo. Bueno. Recién, cuando escuchabas la historia, claro, yo enseguida hice el paralelismo entre Gustavo Adolfo por Bécquer, ¿no? ¿Y por él te pusieron el nombre? Mi mamá, enamorada de Bécquer, de su poesía, sí. Decide ponerme ese nombre. Por el Adolfo me han matado toda mi infancia también. Así que, bueno, así quedó. Así quedó. Bueno, ¿sos uno de los hacedores del triunfo de los Fernández? No, creo que el pueblo argentino, y no es una frase hecha, creo que el pueblo argentino
utiliza como herramienta, nos utiliza como herramienta para liberarse a sí mismo de un gobierno que le está haciendo mucho daño. Creo que históricamente el peronismo ha tenido esa misión histórica de transformarse en la herramienta de aquellos que menos voz tienen, que menos posibilidades tienen para defenderse a sí mismo. En sí, el peronismo es la estrategia de poder de la clase trabajadora. Obviamente. Recién me contaron por Tollback, porque obviamente no tengo manera de hacer zapping televisivo mental. Todavía no se ha inventado el por ahora. Por ahora. Pero en otro canal acaba de decir Elisa Carrió que ella está segura que Fernández no va a ser el próximo presidente. Bueno, está bien. Capaz que ella se muda a otro país y en otro país no va a ser acá, en Argentina. Recién le pregunté a ¿cómo se llama? A Nito Artaza si para él era uno de los peores presidentes. ¿Para vos? ¿Te animás a decirlo o tampoco no te gusta? Estamos Yo no tengo recuerdo, no tengo recuerdos, si bien tengo 52 años, de haber vivido un proceso tan rápido de degradación del poder adquisitivo, tan rápido de degradación de la calidad de vida de los argentinos. No recuerdo haber vivido tampoco un periodo donde tan rápido sucedan tantas cosas negativas para el país. Si es el peor presidente de la historia argentina hasta el momento, seguramente tendremos juicio de valoración con mayor exactitud dentro de 50 años. Hoy da la sensación de que ha sido alguien que ha defraudado muchísimo a quienes confiaron en él. Decime una cosa, la composición social de Merlo es básicamente clase trabajadora, ¿no? ¿En qué porcentaje? Clase trabajadora, sí. Yo te diría que el 85% de la población de Merlo no es un dato científico, ¿no? Es valoración subjetiva, pero alrededor del 85% del pueblo de Merlo es clase trabajadora, clase media baja. A vos, Alberto, te dio un lugar, porque en realidad cerraron la previa a las PASO, el último acto fue ahí. En realidad, el lanzamiento, no el lanzamiento de campaña, pero sí la primer foto de la fórmula presidencial se dio en Merlo el 25 de mayo, luego de que una semana antes, un sábado por la mañana, Cristina, a través de las redes sociales... Lo había nominado. Lo había elegido como su compañero, ¿no? para avanzar. Lo que hizo fue Axel y Verónica, en compañía de Cristina, sí cerraron su campaña en Merlo. Tuvimos varios. La verdad que se dieron cosas soñadas para quienes somos... Yo soy un militante de base que tuvo la suerte de llegar a ser intendente luego. Vos ahora además le ganaste a OTAEC, otro de los grandes. Sí, sí, sacamos el 79% de la interna. En la interna. En la interna, sí. Lo destrozaste. Es la gente, en realidad ya te digo, por ahí en la vanidad de algún político está en querer ser el factotum o la piedra angular de una demostración popular, pero en realidad creo que somos la herramienta que utiliza la gente. Gustavo, ¿tenés alguna explicación de por qué le fue tan mal a María Eugenia Vidal? A mí la verdad que fue una de las cosas que más me sorprendió, básicamente porque realmente yo la tuve sentada acá, la entrevisté como una hora antes además de conocerla, ¿no? Previamente. Pero fue una de las grandes sorpresas y todavía no sé responderme si es por ella, si fue, digamos, de mérito de ella o mérito de Axel, que quizás no lo vieron venir. Yo creo que ambas cosas. En primer lugar, Axel es un candidato moderno, con mucha contracción al estudio y al trabajo, que luego de haber sido ministro de una de las carteras más complejas que en la historia ha tenido la República Argentina, como ha sido la de Economía, puede caminar por la calle, no está sospechado de ningún acto que roce siquiera la corrupción, que no solamente puede caminar tranquilo, sino que la gente se le tira encima, tiene un aura de rockstar, tiene un carisma muy particular con los jóvenes sobre todo, pero que también eso le llega a las personas mayores. María Eugenia es una ¿Vos persona... lo intuiste en Merlo? Digo, cuando fue la primera vez, que no fue ahora. No fue ahora. Por eso te digo, la primera vez que fue, ¿qué te pasó? La primera vez que fue... Ustedes son muy olfateadores. Sí. La primera vez que fue Axel, hace 2 años, veníamos de una derrota tremenda en el 2017 y fue para... No, antes de las generales.
antes de la general del 2017, vino a cerrar en Merlo lo que nosotros hacemos con nuestros industriales. Hacemos una muestra de los industriales de Merlo que se llama Hecho con Orgullo, y Axel vino al último panel donde iba a hacer una charla de economía. Exacto. Que se transformó casi en un acto multitudinario. Y lo que más llama la atención es cuando pasamos por los stands, las mismas señoras que amaban a María Eugenia, que hablaban de Macri y demás, se le tiraban encima y no sé, era una cosa rara que sucedió. Y le dije, vos vas a ser presidente si seguís así, le dije en aquel momento. Y bueno, hoy lo tenemos con grandes chances de ser gobernador. Y después Vidal, te quiero contestar la otra parte es Vidal. María Eugenia, que fue en el momento que fue elegida como una bocanada de aire fresca para la política, mucha gente votó sobre nuestros errores, que los tuvimos, y muchos que tal vez en el fondo de la cuestión creo que nosotros veníamos de gestiones muy positivas en cuanto a la inmensa mayoría de los argentinos, pero con errores de comunicación, con errores de gestualidad, con algunos casos puntuales y concretos de compañeros que nos habían hecho mucho daño. Y ella entró como una bocanada de aire fresco para la política. Veníamos, a ver, Gustavo, yo te lo dejo pasar si querés, pero veníamos de unas cadenas nacionales que no nos aguantábamos más, veníamos de un candidato que era Aníbal Fernández con todo lo que implicaba, por más que ahora le tengamos que pedir disculpas por lo que fuera, digamos, pero lo concreto es, venían de un montón de cosas, de un montón de casos de corrupción, o sea, la verdad que veníamos de una situación muy compleja. Yo creo que, para hablar de la corrupción, ¿no?, que es un tema muy importante, hay que hablar de muchísimas cosas. Primero, que la corrupción es transversal a todos los partidos políticos. Es mentira que haya un partido político que sea el que acapare la corrupción, y lo vas a ver en los próximos años, porque también va a haber que investigar muchas de las acciones de gobierno que no fueron para nada transparentes, que se pudieron ver en Ya estás anticipando que por Comodoro Pi van a pasar desde Macri hasta... ¿Qué ha pasado desde que se largó la democracia en el 83 hasta hoy? Es lo que ha sucedido. No estoy diciendo algo que va a pasar, algo que no haya pasado. Ahora vamos antes. a charlar un poco de todo eso. Pero aparte quiero decir lo de María Eugenia para poder cerrar la pregunta. Creo que ella fue como una bocanada de aire fresco, que daba la sensación de que tenía una actitud diferente de la que se podía ver tal vez en Macri, pero después tuvo una muy mala gestión. Y la gente lo sufrió, la mala gestión, y aparte ella convalidó todo lo que venía desde Macri, con el tema de los ajustes y demás. Hubo un abandono real de la inversión en salud pública, hubo un abandono real de la inversión. ¿Pero se pusieron SAME en toda la provincia o en muchos Pero para vos, distritos? ¿qué es el SAME? Vamos a aclararlo. El SAME. Bueno, ya lo vamos a aclarar, un minutito. El SAME, ¿sabes qué es? Es un servicio un de emergencia. Es un servicio de emergencias, sí. Que debería estar pago al 100% por la provincia de Buenos Aires, y no lo está. Nos quieren tirar a los municipios el SAME para que después de 3 años nos encarguemos nosotros de las cosas que están a cargo de ellos. Y es un servicio de emergencia. Y yo, la verdad, que el 70% de las ambulancias las utilizo para traslado, no para emergencia. Me aguarda 2 minutitos nada más. Y me sale más caro. Ya volvemos porque tengo 2 o 3 cosas que antes de irse, porque sé que este señor ya sabe un poco de cuál es el gabinete que se viene. Si es que obviamente los Fernández ganan. Ya volvemos. En La Paulina somos especialistas en quesos. Por eso todo el tiempo estamos pensando en queso. Disculpen, tengo la sala reservada. Nos quedan 10 minutos todavía. Bien, le pusiste la tapa. La Paulina. Tu queso. Nuestra pasión. Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, más de medio siglo en la mesa de los argentinos.
La nueva American Pale Ale es para los que sabemos disfrutar de una cerveza sofisticada, con notas cítricas que la hacen más refrescante. Sabemos que sabes, por eso hicimos una cerveza así. Nueva Imperial APA. Saber tiene su recompensa. Con los productos de limpieza Héroe, disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe. Cuida a tu familia. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Si usás una prótesis dental removible, tenés que saber que una incorrecta adhesión puede permitir el ingreso de partículas de comida que irritan las encías. Esto puede afectar tu salud. ¿Sabías que existen soluciones que podrían prevenirlo? Consultá con tu odontólogo. Es un consejo de la Confederación Odontológica de la República Argentina y GSK. Hey, mandador de audio de 5 minutos. Ahora podés asegurarte de que escuchen tus anécdotas hasta el final, porque con Personal Prepago, además de WhatsApp gratis, tenés llamadas ilimitadas por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. Hashtags. Podríamos poner 1000 como todo el mundo. Total son gratis. Hashtag Malta Justa, hashtag suave, hashtag refrescante, hashtag brama, hashtag bramita, hashtag birrita, hashtag bramucha, hashtag bramón, hashtag platón, hashtag tetí, hashtag bramantaza, hashtag perrito, hashtag que corno su hashtag. Pero no, nunca exageramos. Hacemos grama con la malta justa, para que sea suave y refrescante. Quilmes está cambiado. Porque la red AMBA está revolucionando la salud. Porque construimos los 6 primeros jardines de infantes de la historia. Porque hicimos el Metrobús Calchaquí. Porque tenemos nuestro propio centro de monitoreo. Por esto y por muchas cosas más, Quilmes está mejor. Quilmes mejor, con vos. ¿Sabías que el arroz Marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz Marolio. Rico, sano y rendidor. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max, una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max, tu boca lo pide a gritos. Les cuento rápido porque tenemos un minuto nada más. Así que las cosas que me dijo en el corte se las voy a contar. Primero, dice que usted habla directamente, hablas por chat con Fernández. Sí. Perfecto. Y con Alberto. Entonces, cada vez que le escribís, ¿cuánto tarda en contestarte? 1 hora. Máximo. 2. Una vez me contestó al otro día. Pero ahí así. Sí, está afiladísimo. Y cuando él te encarga cosas, por ejemplo, si no es con él, ¿con quién las hablas? No, le pregunto, él está cerca de él, Juan Pablo Biondi, Sí. y está muy cerca de él también Santiago Cafiero, pero muchas veces Alberto te dice, bueno, no. manejalo Conmigo. Sí. Le cuesta todavía esta cosa de la delegación, digamos, al candidato. ¿Te ves en el ejecutivo? Mira, yo la verdad los merlenses me votaron para estar en Merlo. Y tenés ganas de quedarte ahí. Me gustaría transformar Merlo con un presidente y con un gobernador que le interesen los municipios, que conozcan lo que se vive en los municipios. Por supuesto de cada uno que está en política, si vos me decís... ¿Sabés quién va a ser el próximo ministro de Economía? No tengo la menor idea. ¿El nuevo te gusta, Lacunza? Lo sufrimos bastante en la provincia. ¡Ay, qué dolor! ¿Es el peor Pero no o el tengo nada contra él, ¿no? antepenúltimo Pero, peor presidente de la historia, Macri? ¿Cómo? ¿Fue peor de la Rúa que...? Está en la terna. Está en la terna. Está en la terna histórica. ¿El tercero cuál sería? Menem. No, entre los dos vamos a decir. Entre los dos, está Sí, en el sí. tuto.
Señor Menéndez, muchísimas gracias, que no sea la última vez. Gracias por estar acá gracias y a vos, lo he conocido. Les mando un beso grande. Nos vamos. La verdad, chicos, mañana a esta hora estaremos seguramente haciendo análisis sobre cómo abrieron los mercados y cómo están estas primeras horas de el señor Lacunza como nuevo ministro de Economía, que más allá de lo que diga el hombre de Merlo, esperemos que realmente le vaya bien. Nos vamos con Claudio Villarroel, que ya está ahí, listo para darles todas las primicias. Chau, gracias.